el primer vídeo pues ha sido un poco más largo porque os he hecho un poquito la introducción. En este vamos a ir un poco más rápido. Entonces, de las 3 tablas que tenemos, vamos a continuar por esta de aquí, por la de abajo. Entonces, aquí es donde tenemos de alta los productos que tiene o comercializa nuestra empresa. Recordad que hay que crear la tabla en primer lugar. Nos veníamos a crear una tabla en vista diseño, en modo diseño, y aquí es donde tenemos que poner los campos que necesitamos. Vamos a ponerle género, el tipo de datos sería texto, luego tendríamos título, vamos a prescindir de los acentos, también sería texto, nos permite un máximo de 100 caracteres, lo vemos aquí abajo, todo bien, texto. Vamos a poner código. Y el código va a ser algo que va a diferenciar, pues en este caso, una película de otra. Podemos tener pues, 20 películas o podríamos tener 20 coches iguales, mismo modelo. Entonces, esto va a ser el código único. Si os dais cuenta, en la tabla yo os he puesto un poco en color negrita, pues lo que son aquellos campos que vamos a tener que relacionar y en algunas tablas estos campos son las claves principales. Entonces, aquí nos venimos y el código, que es texto, tiene que ser una clave principal. Venimos a el importe, que sería el valor que hemos pagado por el coche, por el DVD o por el producto que sea, que hemos dicho que tiene que ser numérico. Y aquí es importante que pongamos numérico, porque aquí vamos a tener que hacer operaciones matemáticas. Y luego vamos a poner pues fecha, antigüedad. Y aquí teníamos que coger el tipo de datos de fecha y hora. Fecha, date. Perdón, fecha y hora no, porque tenemos un campo que me serviría para poner la fecha y la hora. En este caso únicamente le voy a proporcionar la fecha de compra. Bien, una vez hecho esto, recordad que teníamos que cerrar la tabla. Sí, la guardábamos como, en este caso, pues sería vídeos o productos o películas, como queráis llamarle, películas. Le damos a aceptar. Esto se ha guardado dentro de la base de datos que tiene una tabla que había creado antes y esta que acabo de crear ahora y un formulario que es el que había utilizado antes para introducir todos los datos. Entonces nos venimos aquí en tabla si queremos y vamos a crear la siguiente tabla. Lo mismo en vista diseño. ¿Qué campos tengo que rellenar en este caso? El DNI. El DNI hay que tener en cuenta una cosa. Si en la primera tabla decidimos ponerle como número el DNI, en esta segunda tabla deberíamos de ponerle el número también, porque si no, cuando vayamos a relacionar las tablas, cuando hagamos consultas, que será el siguiente paso, pues no nos cuadrarán las cosas. Entonces, en la anterior elegíamos texto, si no me equivoco. Luego lo veremos. Sería código del DVD, o código, si antes le hemos puesto código, le podríamos poner otra vez código. Eso no pasaría nada. La fecha de recogida, cuando vinieron y alquilaron la película. Esto sería un campo que sería pues fecha. Le vamos a poner devuelto para saber si la película o el coche o lo que sea está devuelto o no. Tenemos un campo aquí que es sí o no. Este que veis aquí como sí o no. Le vamos a poner desperfectos. Esto nos va a indicar si el coche tenía algún desperfecto, si la película o el producto devuelto tiene algún desperfecto o no. Y aquí le pondríamos la descripción del desperfecto. Descripción desperfecto. Vale, aquí lo que podemos hacer, tenemos dos opciones. Una, escoger un tipo de dato que es más largo, ¿de acuerdo? O sería la opción de ponerle pues un poco más de espacio aquí, en el texto. Entonces, si decidimos ponerle texto, deberíamos de ponerle una amplitud más grande, porque si no, no nos va a caber toda la explicación que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Entonces le podríamos poner aquí texto y le vamos a dar aquí, en lugar de 100, pues le vamos a dar a que nos deje poner 300 caracteres, 400 caracteres, los que necesitáramos nosotros o pensamos que vamos a necesitar. Bien, ya tenemos hecha esta tabla. Como veis, vamos un poquito más rápido ahora. Le damos así. Bueno, perdón, aquí una cosa, que vamos demasiado rápido. Aquí, en esta tabla, acordaros que en todas las tablas tienen que tener una clave principal. Pero aquí veis que
lo que es el DNI no puede ser la clave principal, porque si yo le pusiera clave principal, cuando viniera una persona y me alquilara un coche, si viniera al día siguiente o dentro de una semana o cuando fuera y quisiera alquilarme otra vez el coche, pues no podría. ¿Por qué no podría? Pues porque el campo no se podría repetir, porque le habríamos puesto al DNI como clave principal. Por tanto, el DNI no puede ser clave principal. ¿Qué ocurre aquí si cuando alquilo un coche, una película, le pongo que esta sea la clave principal? Pues no hay opción de ponerle clave principal porque si no, un coche solamente lo podría alquilar una vez en mi vida. Por tanto, no puede ser la clave principal. Entonces, ¿qué hacemos? Si sí o sí tengo que tener en cada una de las tablas una clave principal, pues no va a haber ningún problema. En este caso, cuando terminemos de hacer la tabla y cerremos, como no hay ninguna clave principal, él me va a lanzar un mensaje y me va a pedir que le guarde la tabla, la vamos a guardar como préstamos. Cuando le demos a aceptar, me va a decir que no hay ninguna clave principal, que si quiero que él automáticamente me cree una, y entonces sí, le voy a decir en este caso que sí, y me creará un campo que se va a llamar ID, y entonces ese campo, pues para el primer alquiler sería el número 1, para el segundo sería el número 2, el número 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, cuando vayamos a crear los formularios, recordar con el asistente, aquí tengo que escoger de qué tabla quiero crear el formulario, le vamos a dar aquí, siguiente, ponemos recordad este tipo, escogéis el color que más os guste, o podéis separar por colores para que pues, si os es más cómodo así, finalizar. Ya tendríamos aquí, simplemente sería rellenar los datos. Si luego este campo se nos queda pequeñito el importe para poner los importes, pues ya os explicaré cómo se hacen más grandes. Y crearíamos un formulario con el asistente para la tabla que nos falta, que es la de, tenemos películas, préstamos. ¿Veis? Este es el campo ID. Este es el campo que me ha puesto como ID. Siguiente. Cogemos el mismo modelo. Siguiente. Y le vamos a dar aquí a otro color. Rojo también no me gusta. Demasiado molesto. Posiblemente azul brillante, pues un poquito mejor, ¿no? Le damos a siguiente y aquí a finalizar. Ya tenemos la tabla. Perdón, el formulario. Si os dais cuenta, en este formulario, cuando sí que esté devuelto, le voy a marcar un tic y cuando no esté devuelto, lo voy a dejar en blanco. Y aquí simplemente lo que tenéis que hacer es ponerle un número 1 para el primero, un número 2 al siguiente, etcétera, etcétera. Si no le pusiéramos una clave principal, no podríamos escribir ningún registro. Bien, pues con esto quedaría explicado lo que sería la base de datos. Aquí no me deja guardar porque le he puesto aquí y no le he puesto ningún valor al final. Bien, pues con esto quedarían explicadas las 3 tablas, los 3 formularios y ya el siguiente vídeo sería de cómo crear las consultas.